El 27 de diciembre recién pasado entró en vigencia en Chile la Ley 21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. En los primeros 4 días, 638 personas solicitaron audiencias para realizar el trámite en el registro civil. La nueva normativa otorga la posibilidad para que personas mayores de 18 años puedan solicitar una audiencia de rectificación de nombre y sexo registral en la entidad estatal. Para los adolescentes mayores de 14 años que quieran acceder a este derecho, deberán recurrir a los juzgados de familia. El segundo juzgado de familia de Santiago preparó la entrada en vigencia de la ley con la implementación de los primeros protocolos que se basan en 4 etapas con el fin de otorgar un apropiado servicio y acceso a la justicia de las personas trans y sus familiares. La iniciativa del segundo juzgado de familia de Santiago consiste en el trabajo mancomunado de consejeros técnicos encargados de causas, de actas, de atención al público y tiene como fin respetar el derecho a la identidad de género, dando un trato respetuoso, dignidad y confidencialidad en todas las etapas del proceso. ¿Qué pasa con los menores de 14 años? ¿Qué tribunal tiene competencia? Conversamos de esto y otros temas relacionados a la Ley 21.120 con Macarena Rebolledo, jueza del segundo juzgado de familia de Santiago. Hola, ¿qué tal? Desde el Palacio de Tribunales junto a Pablo damos inicio a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples. Fue el 27 de diciembre cuando los distintos medios de comunicación abordaron un tema, la Ley 21.120. Para eso nos encontramos con la jueza del Segundo Tribunal de Familia de Santiago, Macarena Rebolledo. Magistrada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, magistrada. Magistrada, preguntarle un poco respecto a esta normativa, la ley de identidad de género. Se creó distintos protocolos en el segundo tribunal de juzgado de familia. ¿Se me puede comentar un poquito respecto a eso? Sí, lo que pasa es que, claro, surgió esta ley, que era un anhelo muy esperado por toda la comunidad trans y también en general las personas de la diversidad sexual, porque es un reconocimiento desde el punto de vista legal a su identidad de género, de tal manera que se pueda ver registrado en sus documentos oficiales. Sin embargo, nos dimos cuenta específicamente en el tribunal donde yo estoy, que es el segundo juzgado de familia de Santiago, que esto se relaciona mucho con el acceso a la justicia. Entonces, muchas veces podemos tener una ley que garantiza derechos, pero sin embargo, todo el proceso previo a llegar a la sentencia o al fallo que establece este cambio puede ser vulnerador de los derechos de las personas que están acudiendo al tribunal. Entonces, por eso realizamos a solicitud del comité de jueces de mi tribunal un protocolo en el que participó todo el tribunal a través de todas las unidades, de manera de poder garantizar que no haya una vulneración de derechos a las personas trans que acuden al tribunal desde el momento en que llegan al tribunal. Entonces era muy importante el poder delimitar cómo iba a ser esa acogida, que había un respeto a su nombre social, que iban a haber formas de atención de manera reservada, considerando que además se trata de personas adolescentes, entonces la protección es el doble, incluso porque se dan más de algún factor de protección, que es el tema de ser trans y el tema de ser adolescente. Entonces realizamos este protocolo de tal manera de poder irnos apoyando en las distintas etapas, ¿no? Y una de esas, muy importante, es precisamente la entrevista que se realiza al adolescente en la llamada audiencia preliminar, ¿no? En que también pudimos establecer una pauta en que trabajaron dos consejeras técnicas del tribunal. Y además pedimos apoyo a personas externas, pero que tenían la expertise en el tema, como Andrés Rivera, que es consultor internacional en esta materia, que nos fue apoyando en cada uno de los pasos, y también la académica Jimena Goché, que también nos apoyó y nos sigue, digamos, apoyando en poder irlo mejorando. Una vez realizado este protocolo que abarca bastantes etapas del procedimiento, pero además tiene algunos anexos que son de utilidad, lo compartimos con el resto de los tribunales, de tal manera que ellos lo puedan utilizar de la manera en que les sea
les sea mejor, incluso adaptando a sus propias prácticas, porque efectivamente cada tribunal y cada juez o jueza tienen a veces distintas maneras de poder aplicar o distintas prácticas dentro de cada tribunal, y perfectamente el protocolo se puede ir adaptando a eso. La idea era poder establecer un marco para evitar vulneraciones en el trato. Es una buena práctica porque está muy acorde a las convenciones internacionales, pero además está en observación. Entonces es modificable. Vamos a estar en mi tribunal durante 6 meses haciéndole un seguimiento. ¿Se me puede comentar un poco respecto a esto mismo que usted mencionó, que está basado sobre todo respecto a convenciones internacionales? ¿Cuáles de estas serían? Porque obviamente acá se está tratando de velar por la persona misma, por el derecho a la persona de identidad de género, al fin y al cabo. Sí, lo que pasa es que, a ver, la misma ley establece una serie de principios que son fundamentales. Estos principios también están recogidos en las convenciones internacionales, pero la ley los contempla expresamente. Algunos de ellos, y los más importantes, es la no patologización, es decir, que no exista una mirada, pero no es solamente desde el tribunal, sino desde todos los que nos relacionamos con las personas que lo requieran, una mirada desde la enfermedad o desde la patología o desde que algo no está funcionando bien o desde que hay algo que hay que mejorar. Y eso se debe evitar en todas las etapas. También el principio de autonomía progresiva, que es fundamental en estos casos porque implica que se está reconociendo valor a la decisión y a la voluntad del adolescente o la adolescente. Entonces, ¿qué significa? Que esa autonomía que tiene para ir determinando qué derechos quiere ejercer, los debemos respetar como prioridad, incluso por sobre la voluntad de sus progenitores, porque lo exige la ley. Y en ese caso hubo una discusión de qué pasaba si un adolescente quería concurrir solo. Y en el Congreso se estableció que al menos debía ir un representante legal. Pero ¿qué pasa si el otro se opone? Nosotros consideramos que por el principio de autonomía progresiva debe primar su identidad de género. Y eso es lo que debe considerarse y seguir todas las etapas, de tal manera de evitar algún tipo de prueba, por ejemplo, o aceptar algún tipo de prueba que pueda ser vulnerador por el solo hecho de decretarla. ¿Qué pasa con los menores de 14 años? Hay casos bastante conocidos, hay casos donde, bueno, niños o niñas trans han cambiado de sexo, pero todavía no lo han podido hacer en el registro civil, por ejemplo. ¿Esos casos se tienen en consideración que se puede hacer en algún lugar o de alguna forma? Porque está la pugna en que se puede hacer tanto en familia o en los mismos tribunales civiles que estaban realizando antiguamente esto. A ver. También es delicado el tema, ¿no? Porque es muy vulnerador a esa edad. Claro. Son menores de 14 años. O sea, considero que es vulnerador que no tengan la opción de vivir de acuerdo a su identidad de género, que no la tengan legalmente. Sin embargo, el Congreso estableció un límite para los tribunales de familia. Por lo tanto, el Tribunal de Familia conoce desde los 14 años hasta adultos, hasta los 18 y los adultos que están casados. Pero con respecto a los menores de 14 años, no existió ninguna modificación de la ley de cambio de nombre que se está utilizando en los tribunales civiles hasta este momento. Por lo tanto, se podría considerar que está vigente aún para que en los tribunales civiles se pudiera realizar ese cambio. Para otra parte de los jueces civiles principalmente, esto no sería posible por cuanto el legislador ya tomó una decisión y su decisión, previo debate, fue establecerlo desde los 14 en adelante. Creo que eso que va a pasar está por verse, veremos qué es lo que vayan resolviendo los tribunales civiles. Hay normas de rango de convenciones internacionales que los siguen obligando, el principio de inexcusabilidad, pero por otro lado está esta misma ley que fue previa debate del órgano que realiza las leyes. Por lo tanto, creo que es una situación abierta, aún no está definido, va a faltar, yo creo que en ese sentido, capacitación, mayor información, y en eso tendrán la palabra los jueces civiles.
Magistrada, esta normativa ya lleva casi una semana o incluso un poquito más desde que entró en vigencia. ¿Ustedes ya han recibido personas que han asistido a los distintos tribunales, tanto al segundo como a los distintos tribunales del país, para solicitar esta rectificación? Sí. Ahora, hay que pensar que justo partió esta ley entre medio de días feriados y todo, pero sí tenemos aproximadamente unas 10 causas, 9 causas, 10 causas que ya están comenzando, pero sí todos los días estamos recibiendo solicitudes de otros tribunales para saber cómo lo estamos haciendo, para poder compartir las experiencias. Entonces, en ese sentido ya está avanzando y ya el 13 de enero vamos a tener la primera audiencia, por lo menos en el segundo de familia. ¿Cuándo es la primera audiencia? El 13 de enero. El 13 de enero. Pero había leído por ahí que habían como unas 600 solicitudes para hacer el cambio. ¿Eso en el registro civil en directo? el registro civil, porque son adultos. Ah, ya, directamente del registro civil. Directamente en el registro civil. Nosotros recibimos a los adolescentes de 14 a 18 años. Claro, y en el los caso, casados, que claro. aún no ha llegado ninguno. Y los casados, en ese caso, el procedimiento es especial. Tienen que primero hacer un divorcio y luego... No. La misma ley establece que es una acción que ellos tienen para hacer el cambio de nombre y sexo registral, y como consecuencia de eso, como no está aceptado por ahora el matrimonio igualitario, se terminaría el matrimonio. Es una causal de término del matrimonio que es derivado del cambio de nombre y sexo registral. Pero se ve la misma causa, en definitiva. Se ve la misma porque debemos notificar a la otra parte, y además tienen derecho a solicitar compensación económica y a revisar las otras materias de familia que tengan, por ejemplo, el cuidado personal del hijo, los alimentos. Las partes tienen derecho a poder revisarlas en la misma causa. ¿Usted cree, como representante del tribunal o bueno, como magistrada ahí, que con esta ley nos acercamos más al matrimonio igualitario o no, como país en general, con leyes de este tipo? Yo creo que sin duda, porque está existiendo un reconocimiento a la identidad. Nos estamos dando cuenta que además se está forzando el término de un matrimonio cuando no necesariamente hay un término de la relación de pareja. Entonces es necesario y nos muestra lo corto que nos quedamos con estas leyes. Falta un reconocimiento a las familias, además homo y lesboparentales, entonces para que ambas tengan reconocimiento, más reconocimiento a las mujeres trans también, por ejemplo, como víctimas de femicidio. Es decir, hay varias cosas y varios hitos que es necesario ir avanzando, pero sin embargo esto es un avance. Y sin duda el poder reconocer el derecho a la identidad de género de los menores de 14 años. Esta normativa, todos saben, entró en vigencia, y ya previo incluso a su entrada en vigencia, ya existían ciertos problemas, los que ya hablamos, sobre todo para mayores de 14 años que no tienen apoyo de sus padres, o para menores de 14 años que no forman parte de esta normativa al fin y al cabo. ¿Qué va a pasar? ¿Esto puede ser modificado a corto plazo, ya que son problemas que ya se están visualizando hoy en día? Ahora, no sé si a corto plazo, porque es una ley nueva y recién que se está utilizando. Lo que sí creo es que la labor de la jurisprudencia va a ser muy importante, porque muestra y visibiliza cuáles son los vacíos. Es muy probable, y está la posibilidad, que cuando un adolescente no tenga un adulto que lo pueda respaldar, se requiera, por ejemplo, el nombrar un curador ad litem o permitirle concurrir solo si se acredita en determinadas circunstancias, si a lo mejor es un adolescente que se encuentra en un hogar, etcétera. Bueno, magistrada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para conversar sobre esta nueva ley que está entrando en vigencia, la Ley de Identidad de Género. Estaremos más adelante viendo con las cifras los análisis que se hacen respecto al funcionamiento de esta nueva normativa. Que le vaya muy bien, y a ustedes los invitamos a revisar todas nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram y también en www.poderjudicialtv.cl. Que les vaya muy bien. Hasta luego.